tanto ataque, tanta maldad, tanta maquinación por el poder político. O sea, quieren el poder político a la costa que sea, destruir el país. La hemos emprendido precisamente para buscar las herramientas para tomar acción en contra de la dictadura. Podrán entrar, porque estas fronteras son muy grandes. El problema para ustedes, señores, que quieran entrar a este país, va a ser salir. Atención Venezuela, Colombia y el mundo. Una invasión a Venezuela está a la vista, decretada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto me huele mal y es sospechoso lo que está aconteciendo en aguas del Mar Caribe. Informes confidenciales afirman que desde los Estados Unidos habría partido el buque de guerra Abraham Lincoln, que tiene una capacidad para transportar a más de 3.000 hombres, 70 naves armadas hasta los dientes. Además viene con una flotilla de destructores, en total 4, y un crucero militar. Y atención, porque también en esta flotilla estaría incluida una fragata del ejército español. Hay tensión. Muchos nos preguntamos qué hacen estos barcos equipados con armas hasta más no poder, y además sin conocerse su rumbo. Solo sabemos que han partido de la costa de la Florida hacia el Mar Caribe. Se ha iniciado un campo de reconocimiento de las tropas de los Estados Unidos para evaluar la estrategia de cómo ingresar a Venezuela para la invasión militar. ¿Por qué tantos Marines y una flotilla grande dirigida hacia las costas colombianas? Más aún, allí también hay otro grupo de barcos y Marines de guerra apostados en las aguas del Mar Caribe. Los procedimientos son impredecibles. Medios internacionales han dicho que en la Casa Blanca ya están barajando las posibilidades de que se haga efectiva la invasión de las tropas de los Estados Unidos al suelo bolivariano, pero solo falta un paso y sería la aprobación de la administración y su paso en el Congreso norteamericano. La consigna de los Estados Unidos y el acuerdo con Juan Guaidó es derrocar al régimen como sea y a costa de lo que sea. Amigo suscriptor, ¿está usted de acuerdo con que Estados Unidos haga efectiva la invasión a Venezuela? ¿Es la única opción que queda para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela? Los invito a que me dejen un comentario y se queden hasta el final del video, porque les traigo datos súper interesantes de una posible invasión de Estados Unidos. ¿Cómo sería y cómo responderían las fuerzas leales a Maduro, al ejército norteamericano? Pero primero, dale like a este video, compártelo con tus redes sociales y los ponemos en contexto. Los tiempos acordados entre la Casa Blanca y la oposición venezolana están surtiendo efecto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden de comenzar un bloqueo naval a Venezuela y así ejercer una presión total al régimen de Nicolás Maduro, con el fin de que desista de seguir al frente de la revolución bolivariana y dar paso a nuevas elecciones en el país bolivariano. Se quieren el poder político a la costa que sea, destruir el país, invadir el país, que no salga una gota de petróleo al exterior. Hace pocas horas, medios internacionales han confirmado, por medio de fuentes oficiales desde la Casa Blanca, que el gobierno de Donald Trump quiere presionar a un nivel muy alto diferentes opciones sobre el problema latente de Venezuela para que el primer mandatario de este país dimita del poder. La nueva estrategia está en hacer una guerra silenciosa para destruir a Venezuela por debajo y ellos intentar asaltar el poder y destruir la revolución bolivariana. Y con la destrucción de la revolución bolivariana, esta acción de Norteamérica obedece a la petición que habría hecho el presidente interino Juan Guaidó tras haberse reunido con Donald Trump en los Estados Unidos en su gira por más de 50 países para buscar apoyo a su iniciativa de querer sacar a Nicolás Maduro del poder y que haya nuevas elecciones justas y libres. Informes confidenciales dan cuenta que entre las peticiones del funcionario venezolano y el presidente encargado del país estarían las sanciones a la empresa aérea Conviasa, que opera gracias al apoyo del gobierno revolucionario. Las sanciones incluyen que los estadounidenses no podrán hacer transacciones con esta aerolínea, ofuscando al primer mandatario de los venezolanos. La segunda acción, después de que Juan Guaidó hiciera las peticiones al gobierno de Donald Trump, fue la sanción que impuso el secretario de Estado a la estatal petrolera Rosneft rusa, filial de la petrolera PDVSA en Venezuela, a quien no cayó muy bien esta nueva forma de presión con la sanción en Miraflores, y así poner la tensión alta entre estos dos gobiernos y dar paso a una inminente ola de acciones por parte de Donald Trump dirigidas a desestabilizar al régimen revolucionario. Today's sanctions are another step
Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro para que permita a Venezuela salir de su terrible crisis a través de elecciones presidenciales libres y justas. El presidente Donald Trump está considerando opciones militares en Venezuela, dijo un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Una de estas opciones es el bloqueo naval. Washington dará más detalles dentro de un mes, cuando publique su estrategia para el hemisferio occidental. Esta estrategia, el funcionario la denominó Doctrina Trump. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump está frustrado porque la presión contra el régimen de Nicolás Maduro está dando resultados demasiado lentos y que por ese motivo está considerando opciones militares en Venezuela, incluido el bloqueo naval. Estados Unidos puso el portaaviones nuclear y otros 6 barcos en el Océano Atlántico. Sigue siendo un misterio la misión naval para la que se prepara Estados Unidos. Este fue un informe confidencial de un funcionario de la Casa Blanca y puesto en conocimiento al mundo en una sesión informativa para periodistas en Estados Unidos. Algo muy hermético y que se filtró es que Donald Trump está pidiéndole a la administración usar todas las herramientas con el fin de llevar una máxima intensidad la presión a Nicolás Maduro, con la única opción de que se asegure la realización de las nuevas elecciones populares en Venezuela, unas elecciones democráticas que no son posibles si Maduro sigue en el poder. Cuando se confirma que Donald Trump quiere una mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y evalúa un bloqueo naval a Venezuela. En el mismo informe confidencial, el funcionario que quiso revelar su nombre por seguridad dijo que Norteamérica no está sola en esta misión de derrocar a Maduro militarmente, sino que también cuenta con algunos líderes latinoamericanos que reconocen que la fuerza militar puede ser necesaria porque los esfuerzos están para derrocar a Maduro y son insostenibles. Le hemos dado amplia advertencia, no escucharon, y también es un mensaje para todas las otras petroleras y compañías que hayan estado intentando esquivar, que vamos a aplastar y destruir la tiranía de Maduro. Él lo sentía, lo dice y lo vamos a hacer. En el 2017, Donald Trump, recién llegado al poder en la Casa Blanca, había planteado que si la opción militar era la más idónea para recuperar la democracia en Venezuela, en respuesta al diario Al Navío, la respuesta a la misma pregunta por parte del presidente de Brasil en su tiempo, Michel Temer, y Juan Manuel Santos de Colombia, había sido negativa. Los tiempos se agotan para que el régimen en Venezuela considere dar un paso atrás. Nos toca dar la batalla a nosotros, muchachos, muchachas. Pues según este informe confidencial de la Casa Blanca, aproximadamente en un mes los Estados Unidos lanzaría la estrategia para que todo el hemisferio occidental, en la que dará a conocer minuciosamente todos los detalles en América Latina para la avanzada intervencionista con miras a restablecer la democracia en Venezuela. Informes preliminares apuntan a que la estrategia sería identificada como la doctrina Trump, que en otras palabras sería algo similar a la doctrina Monroe, con el único objetivo de fomentar gobiernos democráticos en todo el continente americano. Venezuela, Cuba y Nicaragua siguen siendo los impedimentos más grandes, catalogados por Estados Unidos como inaceptables, y más con la renuencia y el apoyo del régimen de Vladimir Putin, que se convertiría en la piedra en el zapato para que Donald Trump, en caso de llevar a cabo una intervención militar a tierra venezolana, pues el Kremlin sería uno de los aliados fuertes de Nicolás Maduro para evitar que esta estrategia tenga un total éxito y acabar con la revolución bolivariana. En respuesta a la injerencia intervencionista y con el ánimo de proteger la soberanía en todo el territorio nacional bolivariano, el presidente ilegítimo, según la oposición, Nicolás Maduro, llamó a más de 2.300.000 milicianos a ser parte de las fuerzas del orden para enfrentar cualquier intento de las tropas de Norteamérica apostadas en Colombia y que quieran ingresar al territorio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ejercicios militares en la frontera para poner a prueba planes de defensa nacional. El mandatario se refirió a las presiones de otros países para que deje el poder. Vamos a hacer ejercicios militares en defensa del Mar Caribe, de las costas venezolanas y de la frontera, dijo el mandatario durante el tradicional desfile militar en Caracas para conmemorar la proclamación de la independencia en Venezuela. Maduro también aclaró que la actividad busca mantener aceitada la maquinaria de la Fuerza Armada para lograr la paz, reiterando las denuncias sobre planes desestabilizadores. El gobernante acusa a los Estados Unidos y no descarta una opción militar frente a la crisis venezolana que busca derrocarlo. Ya basta de conspiraciones, de planes para desestabilizar y dañar a Venezuela, de llamados de intervención militar y guerra, exclamó el líder rodeado por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Es Donald Trump, no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie.
Venezuela tiene derecho a la paz. Fuerzas Armadas de Venezuela han denunciado constantes asedios de exploración e inteligencia electrónica de los Estados Unidos cerca de la frontera y en áreas marítimas bajo jurisdicción de Venezuela, así como también fueron detectadas más de 70 incursiones en el área asignada a control de los vuelos, constantemente explorando las telecomunicaciones en la frontera. También las autoridades agregaron que hubo presencia de medios aéreos y navales en la zona económica exclusiva del país petrolero. Las tensiones siguieron a otro nivel cuando el presidente Donald Trump, en el discurso anual y que coincidió con la visita del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le ofreció un total respaldo en el pleno del Congreso. El socialismo destruye las naciones, pero acuérdense, la libertad une el alma. Esta visita supone una oportunidad para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo podemos trabajar con el presidente Guaidó para acelerar la transición hacia una democracia en Venezuela que ponga fin a la actual crisis, detalló la Casa Blanca. El mandatario estadounidense sorprendió a todo el público con su discurso sobre el estado de la nación en el Capitolio en favor de Juan Guaidó. Es un gobernante ilegítimo, el tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía, sin embargo, se le va a derribar. Washington lidera la presión internacional para expulsar a Maduro, a quien acusa de haberse reelegido fraudulentamente en 2018. Con este argumento, Guaidó, jefe del parlamento de la mayoría opositora, asumió el mandato interino en enero del 2019 sin que hasta ahora haya logrado quebrar el crucial apoyo de los militares a Maduro. Pero atención, que la inminente invasión hacia Venezuela sigue su curso. Las últimas noticias de los medios internacionales apuntan que Estados Unidos avanza con el anuncio del bloqueo naval y desde el Comando Sur norteamericano ya han desplazado varios buques armados hasta los dientes y sería un plan sorpresa que se habría firmado en base a la cooperación internacional aceptada por el presidente interino Juan Guaidó, quien dijo que Venezuela iba a recibir todas las opciones ofrecidas por los Estados Unidos. Nicolás Maduro, a punto de cruzar la línea roja, hace pocos días habría anunciado que era inminente la aprehensión de Juan Guaidó y esto se hace realidad. La invasión no tendría reversa alguna, pues ha sido uno de los términos de los Estados Unidos para el régimen de Nicolás Maduro, no hacer nada en contra de Juan Guaidó. Las acciones de intervención de los Estados Unidos siguen y han dado un ultimátum a todas las empresas internacionales que ayudan al régimen a que se abstengan, so pena de sufrir sanciones por parte de los Estados Unidos. El Comando Sur ha desplegado varios buques a Venezuela y a Colombia, avalado por el gobierno de Iván Duque, y al parecer ya todo estaría arreglado para utilizar las opciones para la invasión militar a Venezuela. Estados Unidos desplegó portaaviones como el Abraham Lincoln y 6 barcos armados hasta los dientes para realizar ejercicios navales. Su ubicación a esta hora es desconocida y también se desconoce la verdadera misión a la cual fueron enviados por la Casa Blanca desde Florida. Fuentes relacionadas con la Casa Blanca aseguran que se preparan maniobras con miras a la invasión en Venezuela en gran escala. La flota que partió desde las costas de Florida está compuesta por el portaaviones Abraham Lincoln y 4 destructores y un crucero militar. El Abraham Lincoln tiene una capacidad para transportar a 3.200 Marines de los Estados Unidos y una supercapacidad para llevar 90 aviones de guerra, además de poder operar en cualquier lugar del mundo y llevar a cabo conflictos a gran escala, sea cual sea la misión. Cerca a las costas colombianas, hace 5 días se encuentra la flota Theodore Roosevelt haciendo maniobras de rutina cerca a las aguas en el país cafetero. ¿Qué tan fuerte es la flota del buque de guerra Abraham Lincoln? Es la flota de guerra más grande de los Estados Unidos, la más equipada y la que tiene más personal. Tiene alrededor de 70 barcos, submarinos, unos 300 aviones y más de 40.000 hombres y mujeres que surcan en ellos aguas del Pacífico desde Australia hasta el estrecho de Bering. Es la 7ª flota de los Estados Unidos responsable del área donde está China y del extremo oriental de Rusia. Fue esta la unidad que comandó las operaciones en el conflicto con Corea y en la de Vietnam. ¿Quién controló el Pacífico cuando lo intentaba dominar la Unión Soviética? La 7ª flota es la más grande, la más desplegada por los Estados Unidos en todo el mundo. La flota en su propia composición como la más grande de las desplegadas por el mundo y proyectado a través de los años el poder de la Armada de los Estados Unidos. La presencia de esta flota es estratégica porque garantiza llevar a cabo despliegues de rotación en la región al tiempo que reduce los tiempos de tránsito y los costos de apoyo por operar desde bases en el extranjero en caso de una agresión.
Desde el otro frente de batalla, Rusia, al mando de Vladimir Putin, ha sido muy enfática en advertir al presidente Donald Trump que no está de acuerdo con las sanciones que ha impuesto a Venezuela y el ultimátum de volver a apoyar al régimen de Nicolás Maduro al Kremlin. Al contrario de las pretensiones estadounidenses, el primer ministro ruso advirtió a la Casa Blanca que será un fiel cooperante con las políticas dirigidas por el presidente Maduro y afirmó que defenderá militarmente al ejército de Venezuela en caso de una invasión de las tropas estadounidenses. Y para presumir de su poderío militar al mundo, Vladimir Putin ha modernizado las Fuerzas Armadas de Rusia con armamento de última generación, y lo que es épico porque ningún ejército del mundo lo tiene hasta el momento, incluyendo los sistemas láser y misiles hipersónicos. Continuaremos trabajando para que nuestro ejército y armada sean cada vez más modernos, es decir, para fortalecer el potencial de las fuerzas estratégicas, dijo Vladimir Putin al comienzo de un concierto en el Kremlin con motivo del Día del Defensor de la Patria. Según Vladimir Putin, todas las ramas de las Fuerzas Armadas serán equipadas con la última palabra en armamento, incluidos láseres complejos hipersónicos y sistemas de alta presión. Muchos de nuestros armamentos, ya lo he dicho antes, no tienen similares en el mundo y en una serie de proyectos que prácticamente son armas del futuro. Ya hemos pasado la etapa de pruebas a su puesta en servicio el régimen de alerta permanente para salvaguardar al mundo, incluyendo a Venezuela, indicó el Kremlin. El magnate presidente Donald Trump ha insistido en el bloqueo naval como opción a tomar contra la República Bolivariana de Venezuela, y de acuerdo con el portal estadounidense Axios, citado por Misión Verdad, se trataría de un embargo directo a las costas venezolanas para evitar que los bienes entren y salgan del país. Los analistas de Misión Verdad apuntan a que el bloqueo naval a las costas venezolanas haría estallar el conflicto actual y darle otro matiz netamente militar a un estado de conflicto convencional con tácticas no convencionales, donde los recursos del Pentágono quizás no darían abasto, pero con el apoyo de contratistas, paramilitares y aprovechando el estatus de Colombia en la capital y despliegue, podría ser una opción considerada desde los Estados Unidos en meses anteriores. La Casa Blanca ha apostado por una estrategia de sanciones a Caracas que no ha tenido los resultados esperados, pues aunque han arreciado las dificultades económicas para el país sudamericano, no han sido suficientes para deponer al gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, pues que manejaría los Estados Unidos. Sin embargo, para un despliegue militar naval de ese tipo se necesitarían los recursos que ya están expuestos en otras latitudes, incluidos los de la OTAN. Rusia advirtió que un bloqueo naval realizado por Estados Unidos, como propone su secretario del Interior Ryan Zinke, sería una declaración de guerra según las normas internacionales. Además de ser una declaración estúpida, se trata de una amenaza que, de cumplirse, se convertiría en una declaración de conflicto total, y tal y como estipulan las normas internacionales, declaró el senador ruso Alexei Puskov. El legislador aconsejó a Zinke que en algunos de los casos era mejor usar goma de mascar en lugar de decir algo. Puskov reaccionó hacia diferentes declaraciones, quien estimó que la Armada estadounidense puede asumir el control del tráfico marítimo y cerrar el paso en caso de ser necesario a los tanqueros rusos. Moscú denuncia que Washington emplea las sanciones unilaterales en su contra como una forma de desplazar a sus competidores de los mercados internacionales, incluido el energético. Por parte de la Unión Europea, enviará a su asesor Enrique Iglesias para pedir nuevas elecciones para Venezuela, y lo mismo han pedido los mandatarios que están incluidos en el Grupo de Lima y que han dado su apoyo a Juan Guaidó. El problema de la economía en Venezuela ha supuesto una problemática de migración que pone en entredicho la estabilidad de la región, y es uno de los países con mayores reservas de petróleos en el mundo, lo que se supone que una invasión de los Estados Unidos al país petrolero tendría razones de peso para controlar las reservas que alcanzan los 300.000 millones de barriles de crudo. Una de las frases célebres de Hugo Chávez ante la inminente invasión de los Estados Unidos era esta: 10 años después, Venezuela sigue con la crisis y amenaza con convertirse en una guerra civil para el cambio de gobierno. Las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos de invadir a Venezuela para restablecer la democracia no es coherente con lo que promovió en su campaña de elección Donald Trump: América primero y sin intervenciones. La opción está puesta sobre la mesa: la intervención militar y la invasión a Venezuela para remover a Maduro del cargo, y no le temblará la mano a Donald Trump para neutralizar las fuerzas del régimen, doblegándolos para así darle paso a un gobierno de transición, según fuentes oficiales de la Casa Blanca en Washington.
En contexto, Estados Unidos le da todo el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, quien es apoyado también por más de 50 países que lo avalan como el presidente legítimo, mientras que Nicolás Maduro es apoyado por países como México, China, la potencia de Rusia y España, entre otros países socialistas. El muro que se ha atravesado al presidente Donald Trump para proceder con la invasión a Venezuela es el Congreso de los Estados Unidos, pues para dar luz verde a esta propuesta tendría que ser autorizada por las dos cámaras del Parlamento y así avanzar con el Pentágono, lo que hasta el momento sería algo imposible. ¿Y la ONU qué haría en estas intenciones de los Estados Unidos de invadir a Venezuela? Cualquier resolución de los Estados Unidos a la ONU sería vetada por los países que la integran, incluidos China y Rusia, quienes apoyan a Venezuela, y sería un acto ilegal en el marco legal internacional, así como las cuentas arremetidas en los países de Medio Oriente por parte de los Estados Unidos. Pero nada es tan fácil para las intenciones que tienen los Estados Unidos de doblegar a las fuerzas militares fieles a Nicolás Maduro. Sería revisar la historia, pues en Venezuela cuenta con el ejército más poderoso de Sudamérica y una intervención sería una declaración de guerra para la revolución bolivariana. Pero ¿en quién se apoyarían las fuerzas estadounidenses para su ambición de invadir a Venezuela? Recordemos que Colombia, la nación norteamericana, tiene a su servicio 8 bases militares desde donde la Casa Blanca dirigía la intervención, avalados por el gobierno del país cafetero. Serían cruciales para las operaciones aéreas y el apoyo para la intervención. La Casa Blanca busca persuadir a Colombia y a Brasil de intervenir conjuntamente a Venezuela, quienes son gobiernos férreos enemigos de la dictadura. La Unión Europea no está de acuerdo con la invasión militar. Rusia, China y los aliados de Venezuela tienen deudas muy altas con el gobierno venezolano, y un cambio de régimen sería un alzamiento de estos países contra quienes quieren la intervención. Para ingresar a Venezuela, la Casa Blanca tendría que considerar la opción de llevar más de 300,000 soldados estadounidenses, pues el ejército venezolano posee 300,000 hombres fieles al régimen y fuertemente armados, y ahora con milicianos que asciende a 2.300.000 para defender el suelo bolivariano y la dictadura de Nicolás Maduro. Venezuela posee el mejor ejército de América Latina, siendo armado fuertemente por Rusia en todas las áreas. Cuenta con más de 300 tanques de guerra y sistemas antimisiles aéreos tierra-aire. Para llevar a cabo una acción de esta magnitud, Estados Unidos planificaría la invasión con mucho tiempo de antelación y desplazaría sus tanques de guerra al suelo colombiano, los M1 Abrams, así como está el estudio un avance anfibio militar con tropas del Comando Sur por las aguas del Mar Caribe. Los efectos colaterales de un conflicto a gran escala serían totalmente inexplicables e invivibles para la región. Informes confidenciales dan cuenta que el gobierno de los Estados Unidos busca que Maduro salga del poder por las buenas o por las malas, y de ser capturado por los Estados Unidos sería juzgado por los tribunales en un nuevo gobierno de Juan Guaidó. El presidente interino ha repetido en varias ocasiones que le dará amnistía a Maduro si entrega el poder sin necesidad de la fuerza, y lo ha conminado a que él mismo, Guaidó, le busca al país donde pueda llevar una vida tranquila. Nadie quiere experimentar un conflicto de tal magnitud en Sudamérica, por lo que muchos venezolanos de la oposición, incluidos fieles a Maduro, oran porque este conflicto sea solucionado de la mejor manera para el bienestar de los pueblos, el continente y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. ¿Estaría usted, amigo suscriptor, a favor de una invasión de los Estados Unidos a Venezuela para retirar a Maduro del poder? ¿Sí o no, y por qué? Déjenos su comentario debajo de este video. Que Dios nos libre a todos los pueblos de América Latina de un conflicto a gran escala. Los invito a darle me gusta a este video, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos.